Ley sobre la ley de emergencia en discapacidad, que básicamente tenía o preveía un aumento para las prestaciones. Hoy hubo una protesta respecto de esto y, bueno, el gobierno no da marcha atrás, se sostiene en su posición, más allá de que eventualmente podría generar algún tipo de modificación, no lo ha comunicado y al día de hoy la posición es, bueno, sostener el veto a esta ley que aprobó el Congreso. Efectivamente, el veto para la ley de emergencia en discapacidad es total hasta el momento y eso trae muchas consecuencias. Antes de ver algunas cifras, vamos primero a hacer algunas aclaraciones. A partir de lo que el presidente tomó como decisión y fue publicado en el boletín oficial, desde el Foro de las Personas con Discapacidad respondieron con un comunicado. En ese comunicado, que era bastante extenso, pero lo podemos sintetizar con que dijeron un veto total no es austeridad, es abandono. ¿Por qué hacen referencia a esto? Bueno, porque la ley de emergencia en discapacidad tiene dos grandes columnas. Una columna es la de pensiones. Con ese tema ahora no nos vamos a meter, ya nos hemos explayado en otras oportunidades, pero por supuesto que es un tema relevante. Con el que sí nos vamos a meter y vamos a explicar sintéticamente antes de las entrevistas que tenemos a continuación, es el de justamente el pie que dabas vos, Jessy, que es muy relevante, y es el de las actualizaciones de las prestaciones, es decir, de aquellas personas, trabajadores que brindan alguna prestación para una persona que tiene algún tipo de discapacidad. Quienes trabajan en este ámbito, tanto el de las instituciones como los propios prestadores, definen la situación actual como la crisis más grande de la historia de justamente el universo de las prestaciones en la Argentina por todo lo que está pasando. Y ahí sí vamos a entonces compartir primero esto para que se entienda de qué estamos hablando. Hay un nomenclador, que es el nomenclador del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral. Ese nomenclador es muy relevante, ahora les voy a contar por qué, pero quédense con esto. Está congelado desde diciembre del 2024. Repito, congelado desde diciembre del 2024. El nomenclador, ¿qué es y por qué es tan importante? Bueno, porque lo fija el gobierno y son las tarifas que el PAMI, las prepagas y las obras sociales le pagan a cada uno de los prestadores. Es decir, si vos, por ejemplo, sos una persona con discapacidad que está bajo una obra social, esa obra social le va a pagar al prestador que te presta un servicio a vos, más si el nomenclador lo modifican. Claro. Mientras no modifiquen el nomenclador, como está pasando, esos salarios están completamente congelados. Bueno, por eso justamente, y como vemos ahí, la ley de emergencia en discapacidad, como uno de sus puntos centrales, preveía dos cuestiones. Por un lado, una recomposición de todo el 2024, donde sí hubo aumentos, pero los aumentos que hubo fueron incluso por debajo de la inflación. Porque la actualización arancelaria en 2024, año completo, fue del 99%, cuando la inflación fue del 117%. La consecuencia es obvia. Los prestadores el año pasado perdieron poder adquisitivo, que ya igual era bajo, porque lo que se cobra por las prestaciones es bajo, pero perdieron frente a la inflación. Ahora, la situación empeoró este año, mucho, porque nunca se actualizó todavía, desde diciembre del año pasado hasta la fecha. Estamos ya a 5 de agosto. Bueno, también preveía la ley una actualización automática por IPC. Bueno, esto obviamente al producirse el veto no está pasando. Y ustedes dirán, bueno, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Primero, que del otro lado hay personas que están sufriendo estas consecuencias. ¿Por qué las están sufriendo? Porque hay muchas instituciones y prestadores que han reducido sus servicios o directamente los han eliminado, porque ya no les rinde, no les sirve, entonces no lo están haciendo. Otras instituciones están cada vez más endeudadas para poder seguir prestando servicios. Y algunas ya cerraron y otras están anunciando el cierre de acá a fin de año. Un punto más importante para compartir con ustedes que tiene que ver con la crisis en el sistema de prestadores, si podemos compartir estos datos que son importantes para simplemente hacer una aproximación de lo que se está viviendo en este sector. Los asistentes terapéuticos están cobrando 3.000 pesos la hora. 3.000 pesos la hora. Es insostenible bajo cualquier punto de vista. Sí, es... No hay ningún trabajo que cobre esa plata por hora. Es insostenible. Por eso decía que los números acompañan la definición que hacen
del universo de las prestaciones para personas con discapacidad de que hablan de la crisis más importante de la historia de este sector. La comida, por ejemplo, para lo que es desayuno y merienda son 3.099 pesos por persona. Esto de acuerdo al nomenclador. ¿Se acuerdan eso que les acabo de contar de lo que es tan importante que se actualice? Bueno, como el nomenclador dice eso, se está pagando esto. Simplemente a modo de comparación, para que se entienda, las viandas que por lo general que compran estas instituciones para las personas que tienen que atenderse ahí y que comen ahí, salen en promedio 6.000 pesos. Es decir, que les están pagando desde las prepagas, Obra Social y PAMI la mitad de lo que sale. Un centro de día, doble jornada, cubre tan solo un 73% de sus costos laborales con lo que está recibiendo justamente a partir del nomenclador. Por último, para cerrar, porque me parece importante también tomar dimensión, yo les dije que hay dos columnas muy importantes en esta ley, que es el tema pensiones y el tema de las prestaciones. El tema de las prestaciones, porque de hecho el veto también podría haber sido parcial. El presidente decidió hacerlo de manera total, pero podría haber sido parcial. Y esto también es importante entenderlo, que a veces las decisiones que toma el gobierno son de motosierra, sin pensar o fijarse si puede revisar algo de lo que está ahí, que no le afecta tanto el presupuesto, la verdad. Pero podría haber sido bisturí. Podría haber sido, porque desde el punto de vista fiscal, para el gobierno lo único que afecta el tema del nomenclador es para lo que se llama programa Incluir Salud. ¿Por qué? Porque todo el resto del aumento cae sobre la prepaga, sobre la Obra Social o sobre el PAMI. Al gobierno o al Estado, de plata, de presupuesto, lo único que le cuesta es el programa Incluir Salud. ¿Saben cuánto? Es para 32.000 personas nada más. Solamente 32.000 personas con discapacidad acceden al programa Incluir Salud. ¿Saben cuánto representa por mes del PBI el programa Incluir Salud? Es decir, lo único que afectaría en caso de que el gobierno aumente el nomenclador. 0,0000001 del PBI. Digo, para darles una dimensión de que no significa absolutamente nada para el gobierno. Por eso se entiende menos, porque aunque sea... Porque igual uno podría discutir el tema de las pensiones, que está claro que necesitan algún tipo de actualización. Pero si quieren, corramos esa discusión del medio. Cuesta mucho entender por qué ni siquiera el gobierno revisa la cuestión del nomenclador. Claro, porque le cuesta poca plata y le resuelven la vida cotidiana a un montón de gente. Porque esto que es en las cuentas del Estado ínfimo en la vida de una persona es... O sea, no, pero posta, porque es un tipo de vida o una vida de mierda. Sí. Vamos a escuchar los testimonios de Julieta Blayer, que es madre de una persona con discapacidad, y de Ana María Bogarín, que es psicopedagoga y directora de la Escuela Nuevo Día de Ramos Mejía. ¿Cómo están? Bien. Bueno, hoy hubo una, no sé si estuvieron, una protesta frente al Congreso. Empecemos, Julieta, contanos cuál es tu situación de primera mano. Que tenés un hijo. Tengo una hija con discapacidad que tiene 47 años en este momento. Yo no pude estar hoy en la marcha. Tengo sobre mis espaldas muchas marchas. La de hoy no, porque ya tengo yo un problema físico. Mi hija tiene en estos momentos 47 años, una discapacidad intelectual ya está severa después de la pandemia, y una discapacidad motriz, lo que hace que esté en silla de ruedas y requiera permanentemente asistencia. Vive en un hogar. Si ese hogar por algún motivo cerrara y yo la tuviera que tener conmigo, ¿qué es lo que pasa a la mayoría de las personas que tienen hijos o hermanos con discapacidad y están en nuestra situación? O sea, adultos mayores. Sí. No sería un incordio tenerlos porque no podríamos físicamente sostenerlos. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Eso es algo que creo que el gobierno no lo ha dimensionado. O sea, ¿qué va a pasar con los mayores que están en hogares o que van a centros de día todo el día, vuelven a dormir a sus casas, pero sus padres durante el día pueden hacer otro tipo de actividad? Y en este caso, ¿ustedes tuvieron algún aviso o una... ¿Por qué pensás que puede cerrar el hogar? Porque estamos apoyándolos económicamente en la medida que podemos
y porque ya en varias oportunidades nos han dicho, nos han mostrado los números. María Emilia está en un hogar que es una asociación de padres. Las asociaciones de padres tienen un problema adjunto, que es, no pueden girar en descubierto, no pueden pedir préstamos, o sea, se tienen que valer con lo que tienen o no se valen. Eso genera un problema mayor. ¿Y ese hogar, Julieta, recibe ayuda del Estado? No. Nada. Nada. Se solventa absolutamente con lo que son las prestaciones. O sea, con lo que son lo que normalmente se llama, lo que vos estuviste explicando, cada prestación. O sea, cada una de las personas que está en el hogar, de su prepaga, en el caso de mi hija, a mí, en otros casos incluye salud, el hogar le cobra una cuota nomenclada a cada una de las obras sociales. Las obras sociales pagan. Nosotros nos hacemos cargo de los gastos menores. O sea, ustedes, además de lo que le cobran a la obra social, ustedes hacen un aporte como Nosotros familia, digamos. Hacemos un aporte como familia. A ver, nos hacemos cargo de los gastos personalísimos de cada uno. Pero no es que nosotros tenemos que pagar la comida ni nada por el estilo. Como estamos en un hogar que no tiene posibilidades de pedir préstamo, o sea, que tiene con lo que esa entra, asociación de padres, muchas veces hemos tenido que ayudar. Y lo hacemos porque somos todos solidarios, en el caso mío personal, o sea, en el caso de mi hija. Pero realmente es un problema serio, no solo para mí, para todas las personas que están en situaciones similares a mi hija y a los adultos mayores. Los jóvenes también tienen el mismo problema, porque a veces son hijos de padres grandes. Claro. Y Ana María, vos estuviste hoy en la protesta, en el reclamo. Sí, hoy estuve en la protesta, estuvo tensa, vienen estando tensas. Como decimos todos, la verdad que nunca hubo ninguna situación de riesgo, ninguna de las marchas propuestas por el Foro Pro, y tampoco queremos que la noticia sea la violencia de los demás. La verdad es que uno quizás como profesional puede ser un poquito más objetivo de por qué va a pelear por los derechos de los chicos y entiende desde otro lugar a todas las familias que están peleándolo desde otro lugar y desde otro dolor, ¿sí? Yo los escuchaba hablar y esta diferencia entre el bisturí y la motosierra, nos preguntamos todos por qué no existe. Y claramente cuando vamos hablando con todos los que se involucran desde otros lugares y que tratan de resolver mucho de esto, lo que falla ya como un absurdo es el diálogo. No hay diálogo. Tengo algunos años menos que Julieta, pero hace 30 años que estoy laborando y que elijo trabajar en discapacidad. Y estuvimos en todas las plazas, la verdad, porque siempre, lo mencionaste, que siempre el nomenclador fue por debajo de lo que se necesita quizás, ¿no? Pero en todas las plazas, digo plazas por decir en todas las presidencias, hubo algún diálogo, hubo alguna persona que nos escuchó, y que quizás justamente no había una respuesta total, pero había una respuesta a una parte, entonces se podía avanzar con eso y se paliaba con eso lo otro, ¿no es cierto? Porque desgraciadamente las personas con discapacidad siempre han sido pensadas como un gasto. Entonces uno ha intentado siempre llegar al diálogo con el Ministerio de Salud, con asesores, con la ANDIS, y realmente, bueno, lo saben más que nosotros, se han recibido respuestas muy crueles. Y creo que al pesar de la falta económica en todos los sentidos, se suma este destrato. Así como en los adultos mayores con discapacidad y que están quizás a cuidado de personas mayores, cuando en un niño pequeño se falla en la atención temprana, también le estoy quitando el derecho a hacerme la pregunta si pudiera haber estado mejor. Claro. Entonces, hoy en día lo que está faltando es esto. Hoy una sesión de un profesional está a 12.370, creo. Y
la verdad, que no alcanza ni alquiler de consultorios, formación, porque sinceramente hay mucha formación en los profesionales del área de salud mental. Y lo que se está pasando es esto, que se entienda que profesionales dejen de trabajar con personas, con niños con discapacidad, o que se necesite esto, eso? ¿no? Eso está pasando, sí, está pasando y muchísimo. O que justamente o se deja de la atención o se sacan prestaciones. Por ejemplo, si un niño necesita primariamente, no sé, un fonoaudiólogo y secundariamente un fonoaudiólogo con el psicopedagógico, no sé, y digo, un terapista ocupacional para hacer un trabajo de equipo, se elija el mal menor para sostener algo que sea de calidad. Ahora, y esta situación que vemos que se va profundizando, ¿cuánto empeora la calidad de vida de una persona discapacitada? Absolutamente, absolutamente. Si empezamos del niño, por hacer etapas, si el niño no es trabajado en el buen sentido por terapeutas desde niño, es más difícil que se autovalga desde joven y adulto. Si es trabajado desde niño, seguramente va a tener más posibilidades de poder manejarse solo según su capacidad intelectual que si no es trabajado. Vamos a algo concreto, no puede caminar. Si no hay profesionales que le enseñan a caminar, aunque sea usando bastón, ese niño va a terminar en una silla de ruedas. Eso implica un gasto mayor. Es lo que acá no se ve. O sea, cuanto más se deja a la persona con discapacidad de atender, más gasto va a generar en el futuro por falta de atención. Entonces, creo que eso es una parte que no la ven o no la entienden o no la quieren entender, no importa la palabra, pero es importante que se sepa. Además, todas las instituciones, para que las obras sociales puedan cubrir los gastos de los niños, de los jóvenes o los adultos, nosotros somos auditados por la Superintendencia de Servicios de Salud. Desde ahí una categorización para saber en qué nomenclador corresponde y demás los pagos. O sea que de alguna manera, porque hoy también se dice esto, ¿no? De que hay que auditar, está perfecto y deseamos una buena auditoría. La ANDIS audita. Y la ANDIS audita también, y cada obra social hace su propia auditoría, pero desde ese lugar también puede empezar a decaer lo que uno puede ofrecer, la calidad o lo que quiere ofrecer, porque justamente hay que ajustar números para ofrecer. Entonces, desde ese lugar también es... Y esto que plantea el gobierno, al menos como una denuncia en los medios, no necesariamente en la justicia, ustedes, que ya a esta altura muchos se deben conocer, las familias, por supuesto hay distintas provincias, pero hay un conocimiento por organización o por coordinación. Esto que dice que hay pensiones mal dadas, que hay negocios con el tema del transporte... ¿Es algo que es frecuente y que es evidente? No les pido nombres, pero que pasa y que hay que evitarlo, o creen que hay una exageración por parte del gobierno para ajustar? Dale. La agencia tenía, porque ya prácticamente lo ha anulado, un comité asesor, la Agencia Nacional. Ese comité asesor estaba formado por todas las asociaciones, federaciones de entidades. Obviamente nosotros éramos informados de lo que pasaba en otros momentos, no en este. El famoso hueso de perro. Sí. Nosotros nos enteramos, pero así como nos enteramos del hueso del perro, automáticamente nos informaron que esa pensión no se otorgó. Claro, era falso lo que dijo Manuel Adorni en su momento. Absolutamente falso. Después se confirmó que era falso. Todavía lo siguen diciendo. Yo no digo que no hay pensiones mal dadas, no lo puedo decir. No digo que haya fallas en el sistema, no lo puedo decir. Yo no pongo las manos. Hubo una denuncia en el fuego. penal muy famosa por certificados de discapacidad dados a personas que no tenían... Digo, eso existió, existe. Pero a ver. Esto no tiene nada que ver con que el nomenclador tenga el pago de la hora 3.000 pesos. Claro, a ver, perdóname, sí, una sí. sola cosa más. Si la persona con discapacidad existe, es fácil saberlo. Vas a cada institución
que la mayoría de las personas con discapacidad en este momento están de alguna forma con alguna institución, ya sea rehabilitación, colegio, a donde le queramos llamar, la agencia puede ir, hace un control ahí y la mitad de las pensiones las tiene controladas, no lo han hecho. En vez de hacer eso, han utilizado un sistema que es macabro, que es mandar telegramas a domicilios. No me quiero meter con el tema de pensiones porque vos dijiste que lo dejabas de lado. No, pero usted hagan lo que yo lo hice únicamente, yo lo hice esquemáticamente para que se entienda la cuestión del nomenclador. Pero es un tema relevante las pensiones. Creo que es una crítica que yo le hago al sistema que estaban usando. Era más fácil controlar las pensiones de base en los lugares donde hay instituciones y a partir de ahí ya sacaste más de la mitad de la población. Si tenía o no instituciones. Hubo un proceso para anotarse, para decirlo vulgarmente, para anotarse de nuevo. Totalmente. Sí. Eso terminó, macabro. Eso ya está. No, sigue. ¿Sigue? He tenido alumnos que sobre todo fueron, obviamente, al ser una pensión en lo que era el incluir salud, el programa de incluir salud, en donde directamente los bajaron, o sea, quedaban en ese vacío sin ningún tipo de cobertura en cuanto a lo escolar y en cuanto al transporte escolar, en cuanto a las prestaciones que tenían, ya sea de profesionales externos. Después, cuando controlaban y auditaban, se les volvía a dar el alta. Pero particularmente hoy tengo una alumna que tuvo que renovar su CUD y su certificado único de discapacidad, y es una niña que con una condición de síndrome de Down, y le pidieron un examen genético en la Junta Evaluadora. Entonces, el examen genético en la Junta Evaluadora tiene síndrome de Down. Tiene síndrome de Down. Entonces, y por otro lado, un poco lo que decía Julieta. Total. No, pero hacen eso para... Eso lo hacen... Se tarda más, se está Claro, lo hacen dilatando. para dilatar. Se está dilatando. ¿Y esa junta de quién depende? Y De la Agencia Nacional. Claro, y cada barrio, cada zona tiene una junta evaluadora a la cual Está bien, pero la pertenece decisión según la final es ley. la decisión política. Iba a decir. Están capacitados por la Agencia Nacional de Discapacidad. Entonces, Son los que esto que capacitan decía las juntas. de los gastos, ¿no? Al tener incluir salud, los alumnos son atendidos en hospitales públicos. O sea que el examen genético, el informe genético que tenga que hacer un médico, también es un gasto, un tiempo perdido de un espacio público. Entonces, en sí, el gasto sigue girando sobre algo erróneo. Y además que es una condición que, digamos, perdona, al ser genética va a perdurar en el tiempo. Distinto puede ser cuando se revisan que hay otros tipos de diagnóstico, como pueden ser los trastornos en las habilidades escolares, que quizás se otorgan por un periodo para darle un acompañamiento oportuno a un niño, y luego, por suerte, lo superan y Eso es distinto, pues ahí tenés un seguimiento. En el tiempo. Pero lo que pasa es que es absurdo lo que están haciendo. Totalmente. En todo Por eso sentido, lo digo como ejemplo de lo El ejemplo claro es como, impensado. lo voy a extremar todavía más, pero digo, es como si a una persona no vidente le pidieran el certificado cada 5 años, y no, es no Lo vidente hace. toda su Él lo vida va a hace, ser no él lo vidente, hace, lo ¿no? hace. Por eso digo, ahí voy al absurdo, al ridículo, digamos, ¿no? Hubo ahora Cuando ustedes hubo dicen una lo hacen, corrección. ¿es algo nuevo que empezó ahora? La verdad es que nunca nos había pasado de esta manera. Eso es con esta administración. Con esta administración es el ejemplo que tenemos. Antes, sí. no, convengamos era que hay así. cosas que han cambiado post pandemia, ¿no es cierto? Que algunos CUT se habían extendido, que cambió la forma también de enviar la documentación y demás. Pero así estas cuestiones un poco álgidas son de esta. ¿Qué pasa Yo puedo- si se sostiene el veto y no hay ningún paliativo por parte del gobierno? Y una de las respuestas en varias instituciones, Cierran. o hay achicamiento o cierran. Directamente varias cierran. Y después el hecho que hablábamos de profesionales que dejan de atender a los alumnos. Y un tema importante es el transporte escolar, que a veces lo dejamos por fuera, pero en general, cuando un niño va a una escuela, generalmente va a la del barrio y puede ir caminando, o va cerca o colectivo. Y en algunas instancias, por ejemplo, en mi escuela queda en Ramos Mejía, pero tiene una zona muy amplia, puede ser lindando Cañuelas, Moreno, Rodríguez, a 3 de febrero, ¿sí? Entonces, realmente el transporte pasa a ser
también una prioridad. Y el transporte hoy no se sostiene, con lo que desconozco ahora cuánto está el kilómetro, pero realmente es lo que 521 está. pesos. Sí, Está- iba a decir, es la mitad de la nafta. Ya Está menos. más afectado También que a la mitad de la todo. nafta, 521 pesos por Está kilómetro. más afectado. ¿Y no hay todavía. ninguna instancia de diálogo, alguna punta donde ustedes, una puerta que vayan a tocar que les Créeme que no. No. Créeme que no. Créeme No, no. que no. Nosotros, No, yo no. participo en el foro. Desde el foro no hay a nadie a quien llamen para decir, vengan. A ver, diputados sí. Pero por diputados ha salido esto. Senadores sí. No, por digo del senadores. gobierno, Y del gobierno. Del gobierno, nadie. Nadie. Yo he tenido, ella hablaba de las Ñandis que tampoco. antes nos han recibido. Yo he estado en otras marchas y por lo menos nos han recibido, nos han hecho pasar, nos han escuchado. Después de lo que hemos hablado, nos dieron un 0,1%, pero por lo menos nos sentimos escuchados. Y la discapacidad se sintió escuchada. Ahora hay un telón negro que dice no. Y el titular del ANDIS, que es la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Sí. Españuelo, además de haber sido abogado del presidente, no sé si lo sigue siendo, ¿tiene algún pergamino para...? Absolutamente ninguno. Ok. Yo personalmente No, No, digo, no. pero ustedes que están hace tanto tiempo metidos en El esto... primer lo cono- contacto con la discapacidad fue a partir del momento que puso un pie en la agencia. Mm. Personalmente creo que ninguno. Y por todas las referencias que yo tengo alrededor, No se tampoco. conoce. Tal cual. Para nada. ¿Qué expectativa tienen? Ahora frente a Jessy preguntaba por el veto, bueno, si el veto se mantiene, digamos, si el Congreso no logra insistir en la ley y las... ¿Qué piensan? O sea, no sé, Hoy- entiendo que es bastante desolador, pero ¿qué piensan hacer? Hoy un papá lo dijo en la marcha, estaba muy, muy angustiado y dijo, son las últimas balas que nos quedan, Sí. homologando un poco el discurso que se escucha y decía, no tenemos más oportunidades. En realidad estamos todos pensando y buscando el apoyo y dirigiéndonos permanentemente a diputados y senadores para que nuevamente aparezca esa cantidad que se necesita para apoyar esto. Sabemos que obviamente esto es lo que más nos interesa a nosotros y hay detrás otras tantas muy importantes, pero sinceramente creo que hoy creo también Valentina Bassi lo decía, ¿no? Que hasta que uno no transista estar cerca de una persona con discapacidad, hay cosas que no se enteran. Que realmente no se entienden, no se vivencia. Y entonces realmente es una preocupación, es una angustia importante. Convengamos, y hoy decíamos, ¿no? Había algunos que decían que los padres que estaban hoy ahí no trabajan, ¿no? Y la verdad es que sí, y a veces también un padre con un niño con discapacidad no pueden trabajar los dos. Porque no se puede dejar en la casa de la abuela, en la casa del vecino. No es un niño, necesitan otro tipo de atención. Claro. Entonces a veces es una decisión, ¿no? Y no quiere decir que no pasen otras necesidades. Entonces hay mucho desasosiego por todo lo económico que las familias viven. Algunas familias también son de riesgo social por su economía. Y entonces convengamos que esto suma a un poco de inanición. Ya es como que algunos van y otros ya están como un poco agobiados frente a esto. Bueno, gracias. Perdóname una sola cosa que lo leí hoy y me pareció fantástico. Sí. Lo dijo Carlos Escliar, no lo pensé yo. Carlos Escliar, un gran investigador del CONICET, y dijo que el veto es lo contrario al voto. Y la verdad es que ya estuvo votada nuestra ley y bueno, ojalá que se vuelva a cumplir. Ojalá se pueda. Que sea ley. Gracias a las Gracias. dos Gracias. por el Por testimonio ocuparse del tema. Por escucharnos. y más allá de gracias a ustedes, de la pelea política por el tema del veto, que aparezca una solución, digamos, porque hay una especulación dentro de la política para ver quién gana la pulseada. Bueno, eso que quede en el terreno de la política, ahora que Totalmente. solucionen el problema, que es básicamente lo que planteaba Diego y lo que contaban ustedes, que